Acabamos de hablar con alguien de Mendoza y se viene Ariel, que supongo que será mendocino, ahora le vamos a preguntar. Es el enólogo del proyecto Casa Petrini que descubrí ayer, un proyectazo, mucha cantidad de seguidores, o sea, debe ser muy rico sus vinos. Así que voy a saludarlo. A Ariel, soy Macu Mazuca. Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un placer saludarte. Igualmente para mí, igualmente para mí. Qué buen proyecto ese de Casa Petrini, ¿eh? Sí, es un proyecto hermoso y un proyecto que vine a hacer porque tuve la suerte de estar desde cero, de que todo eso era campo, que una tierra totalmente inculta y bueno, y la verdad que hoy ver el proyecto así es un proyecto funcional con un desarrollo enoturístico también, porque no solo tenemos bodegas, sino también tenemos un hotel, un resto, entonces tenemos la verdad que un enfoque integral y es un proyecto que ha crecido mucho, muy lindo. ¿Dónde queda exactamente y cuánto de la ciudad de Mendoza? Nosotros estamos ubicados en Tupungato, sobre la ruta 89, que es la ruta conocida como la ruta del vino, donde están las mayorías de las bodegas, y estamos aproximadamente hoy desde Mendoza, hora y cuarto, son Vos sabés 80 que yo creo que kilómetros estuve, más o ahí menos. tienen una cancha de golf también. No, 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 eso es en Wildland, es otro proyecto, que Ah, también mira, está en porque pero Tupungato. espera, te estoy hablando hace 10 años, ¿eh? Me llevaron a un Sí, lugar que iba a ser todo un gran desarrollo, que pensé que era este ahora que lo contás, sí, sí. pero que tenía también como iba a ir un hotel, también una cosa así, creo que era en Tupungato. Sí, sí, es en Tupungato, sí, 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 correcto. Escuchame, Ariel, ¿y vos que sos mendocino? Yo soy santafesino. Sí, no, no tenías la tonada, por eso no, pero no me Sí, quise mandar. sí. Voy a Santa Fe, igual me dicen mendocino, menduco, y dice, es como una cosa que estoy en el medio. Sí, hace 22 años que estoy en Mendoza. Vine a estudiar enología y bueno, y ahí con el objetivo también de radicarme y desarrollarme acá laboralmente. Así que ya hace un tiempo largo que estamos en esta linda Mendoza. Ahora me vas a contar sobre Petrini, pero vos sabés que yo soy periodista, locutor, conductor, pero tengo una pasión así un poco elevada de la gastronomía y de los vinos que fui aprendiendo, ningún estudio, ¿no? De ir a Sí. comer o de que te invitaron o de viajar y esas cosas. Hice hace 2 años un ciclo en Instagram de enólogos, tengo muchos enólogos, todos conocidos tuyos, muy buena gente y que me han enseñado un montón. Y ahora, ayer, mirando un poquito, vi algo que me llamó la atención, que era Juliana, que le hicieron un vino a Juliana, la mujer de Macri, ¿no? Sí, correcto. Es un vino personalizado, un, un proyecto, la verdad que muy lindo, puntual, o sea, no forma parte del portfolio de los vinos de Casa Petrini, Me sino que es imagino. un vino personalizado con la marca de ella. Sí, Claro, como hizo Mariano de Paola con Enzo Francescoli, por ejemplo. claro, claro, sí, sí. Sí, la verdad que un ¿Qué proyecto es muy un Malbec? lindo. Es un Malbec y muy interesante porque es un viñedo que hoy tiene 26 años, un viñedo que nosotros fuimos recuperando. Eso fue una parcela de una finca que se compró luego de plantar nosotros y bueno, era un viñedo que tenía su edad, tenía su tiempo, de muy baja producción, lo fuimos recuperando y esta añada, la 2021, fue la añada más representativa que hicimos de ese viñedo, con lo cual para nosotros tiene una carga también emotiva muy importante. Mirá qué interesante. ¿Lo hiciste vos a ese vino con tu Sí, gente? sí, 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 correcto, ahí con todo el equipo. Sí, Ahí me en la imaginé cómo enología surgió la idea. Porque, por en ejemplo, en el enología en caso el de mundo del Mariano Di vino nadie Paola, hace nada Mariano es solo. fanático de River. Sí. No, la idea surge porque probando vinos y cuando Juliana vino a la bodega, y bueno, por supuesto que también prueba nuestros vinos y tenía un poco de ida y vuelta, se enganchó mucho con el tema de estas plantas, de respetar el tiempo a pesar de que prácticamente dan una producción muy baja y económicamente es improductivo, por así decirlo. Nosotros decidimos valorar ese tiempo y restablecer ese patrimonio. Entonces cuando le contamos esa historia, cuando Es prueba el como el pan vino, de masa madre hicieron ustedes ahí. claro, se enganchó muchísimo y bueno, y de ahí que se viene masticando ya hace varios años atrás
esta linda historia y venimos trabajando para hacer este lanzamiento. Así que Bueno, un día le voy a escribir por Instagram y le voy a decir que me mande una botella, a ver qué onda. Muy bien. Ahí. Bueno, contame de Casa Petrini, ¿cuánto hace que trabajás ahí? Contame todo ese desarrollo, porque tienen un hotel, ¿quién maneja el hotel? ¿Quién maneja el restaurante? ¿Cómo es toda esa organización? ¿Cuántas hectáreas tienen? Sí, nosotros, o sea, yo estoy, como te decía, del momento cero. Esto arrancó allá por el 2011, del 2012 como que aceleramos, en el 2013 Perdón, plantamos. ¿quiénes son los dueños? ¿Qué capitales son? ¿Argentinos? ¿Quiénes son? Son argentinos, sí, la familia Petrini, Eduardo Ah, Petrini y su señora, están a cargo de todo el proyecto, Eduardo como director, y bueno, y su señora Alejandra nos acompaña más de la parte de finanzas, administrativas y el día a día. claro. Y somos un equipo acotado, con mucho corazón, muchas ganas, y es una empresa netamente familiar, y bueno, y de a poco fuimos creciendo con todo. A mí me gusta contar mucho cómo se inició el proyecto también, porque no es algo que había un master plan de un inicio y decir, bueno, vamos a hacer todo esto, sino que se fue masticando y se fue madurando el proyecto. Entonces primero plantamos, después surge la idea de hacer un hotel con un ataque a un público específico, buscando ciertas condiciones que en la zona no había. Y después decidimos hacer la bodega. Primero elaboramos los vinos en otra bodega y después decidimos hacer nuestra bodega. Y bueno, y así fuimos creciendo, pero todo en un ambiente con un equipo muy acotado, muy comprometido y con un ambiente muy familiar. De hecho, ellos del momento cero viajan muchísimo y bueno, estamos siempre con el día a día a full. ¿Y viven ustedes en la ciudad de Mendoza? ¿Cómo hacen ese traslado? Yo vivo en Tunuyán. Yo vivo en Tunuyán. ¿Es a cuánto de ahí? No, 15 minutos. Ah, estás muy cerca, estás muy cerca. Estoy muy cerquita, sí, sí. Y contame qué variedades, sabemos que deben tener riquísimos Malbec, pero ¿qué otras variedades tienen? ¿Qué hacen? ¿Hacen espumosos? ¿Hacen blancos? Contanos un poco la producción. Sí, tenemos un chardonnay que se llama Lecho de Río, que es un chardonnay muy particular porque el 50% lo fermentamos en pieles. Entonces como que tiene una mixtura de textura entre lo que te da la piel y la frescura del otro 50% que lo hacemos. ¿Para qué? Cuando hablas de la piel, ¿cómo es eso? ¿Qué significa, Porque Ariel? naturalmente para hacer el vino blanco uno separa la parte del jugo con respecto a la piel y la semilla. Sí. Entonces, lo que uno hace es fermentar ese jugo sin esos dos componentes. En este caso, nosotros lo que hacemos es no separar esos componentes y es como si es un blanco fermentado como vino tinto. ¿Y qué colores? Por eso decimos con pieles, porque la fermentación toma contacto con esas pieles que le da una textura y una boca muy particular y también una parte aromática. ¿Y el color se modifica o no? Se modifica en el sentido, no llega a ser naranjo porque no es nuestra intención tampoco de hacer un vino naranjo, pero sí es un dorado un poco más marcado. O sea, no es tanto... ¿Es una novedad eso o lo hacen otras bodegas también? No, seguramente otra bodega lo hace. Nosotros del momento cero es un vino que lo elaboramos de esa forma porque te cuento cuál es el origen de ese pensamiento. Nosotros de nuestro Chardonnay tenemos 1 hectárea plantada. Es una parte acotada que tenemos la finca y está bien pegada contra el río y hay un sector que es sumamente pedregoso hacia el norte y otro sector que es más embanque, más tierra y a 1 metro de profundidad tenés la piedra. Entonces dentro de una misma parcela, que es esta hectárea, tenés 2 expresiones vegetativas distintas. Es como que tenés 2 viñedos dentro de uno, pero es la misma planta, tratado culturalmente de la misma forma, pero se manifiesta distinto precisamente porque el suelo es diferente. Entonces, donde hay más piedra produce mucho menos, la planta tiene menos vigor y madura antes. Y donde hay más tierra y menos piedra, la planta tiene más vigor y produce más. Entonces tenemos puntos de madurez diferentes. Y desde el momento cero no lo quisimos mezclar. Entonces elaboramos las 2 partes por separado, con diferentes métodos, y después al momento de fraccionar, terminamos juntando los componentes. Es muy interesante.
Mirá vos, o sea que en una hectárea tienen distintas producciones, una cosa así. Correcto, casi en la mitad es un límite que se dio Cambia, naturalmente, casi en la cambia mitad la tierra. cambia, y entonces por eso lo elaboramos de forma diferente. Es muy interesante porque uno, el proceso que ve visualmente en la finca, cómo se manifiesta la planta, también lo ve después o lo siente o lo podés percibir al probar cada vino. Claro. Que siempre estaba la disyuntiva, ¿qué hacemos? Después lo juntamos o no lo juntamos, porque son dos cosas totalmente ¿Y diferentes. lo marcan como un blend a eso o no? No, no lo marcamos como un blend, simplemente lo comunicamos de esa manera, sale como un chardonnay sin ningún título diferenciador. Bueno, son primos hermanos, algo así, ¿no? La uva esa. Sí, hermanos son, están Son ahí, hermanos. es lo mismo, conviven, Antes de hablar de los conviven. tintos, que seguramente serán muy interesantes, ¿hacen espumosos ustedes también? No. Hacemos un espumoso, un pinot noir, pero ¡Qué rico! sí, es muy Me encanta el interesante. Pinot Noir. Después harán el tinto Sí. también, supongo. No, solamente espumoso. Ah, No, 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 mira, no. ah, mira. Y sí, muy interesante, muy fresco, muy frutado. Bueno, toda la línea nuestra o sea, nuestra identidad, nuestro perfil son vinos frescos, elegantes, fácil de beber, que por supuesto tratamos de representar nuestro lugar, nuestro espacio de la mejor manera posible. O sea, queremos buscar una identidad, en esa búsqueda de identidad del momento cero, decir, bueno, pensamos cómo elaboramos los vinos para reflejar de la mejor manera la zona donde caminamos y estamos diariamente. Claro. Bueno, y ahora nos metemos en el fabuloso mundo de los tintos. Bueno, ahí tenemos, interesante, nosotros, si bien la mayor superficie que tenemos plantada es con Malbec, ¿Cuánto, perdón, tenemos Ariel, no Tanat, te pregunté, ¿cuánto en total de tierra tienen plantadas ustedes? son casi 75 hectáreas, ¿Cuántas? 75. Ajá, ok. Sí, la mayoría es Malbec, pero después fuimos plantando otras cosas y también jugando, como por ejemplo Tanat, como por ejemplo Petit Verdot, y lo último que plantamos fue Cabernet Franc. Sí, que es la gran sensación ahora de Mendoza, ¿no? Y hace rato, sí, sí, viene con una presencia interesante y viene marcando ya a paso firme desde hace tiempo. Sí, ya lo está descubierto, ya no es una sorpresa, sino es una cepa muy descubierta ya y que está buenísima. Lo que pasa es que no puede competir con el Malbec, obviamente, por cantidad de Claro, y el tierra y Malbec ha por años, trascendido. ¿no? Sí, correcto, el Malbec ha trascendido, tiene su chapa, Argentina está Claro. ligado es Malbec, pero la verdad que el Cabernet Franc no deja de sorprender, la expresión que tiene según los diferentes lugares, los diferentes clones, muy, muy interesante. ¿Cuántas hectáreas tienen de Malbec y cómo organizan esa parte con las variedades? Y casi el 80% es de Malbec. Después, el resto son variedades más ínfimas, por ejemplo, que fueron más pensados de un inicio para hacer un corte y no para tener una línea específica. Por ejemplo, el Petit Verdot nosotros lo usamos para un corte que se llama Blend de Río, que tiene Malbec, Tanat y Petit Verdot. No tenemos una línea de Petit Verdot porque claramente no nos da el Claro. volumen o la cantidad para salir al mercado. ¿Mm? Igual a la Entonces gente, fue pensado más de esa manera. Pero lo que nos sorprendió muchísimo fue el Tanat, que desde el momento cero tuvo una respuesta muy grata, sobre todo el público femenino, y ahí sí plantamos más. Hoy ya estamos con más hectáreas de Tanat para dar una mayor respuesta al mercado. no lo tengo. ¿Cómo lo describís al Tanat? ¿Qué tipo de vino es? Y el Tanat de por sí es una uva tánica, es una uva con mucha fuerza, que da un color interesante, y es una variedad que cuesta domarla. Generalmente pasa por crianza por roble, para ablandar esos taninos que tienden a ser secante y es bastante rústico. Entonces por eso es que necesita tiempo, necesita el paso del tiempo para tornarse un vino más bebible, más amable. Pero nosotros quisimos ahí revertir esa situación y dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo elaboramos de otra manera y sin que pase por roble? Entonces, ¿qué hicimos? Lo cosechamos antes, que también era una arriesgada, porque cuanto uno más antes cosecha, muchos de los taninos no están del todo dulce, del todo amable, y puede ser como una desventaja.
Pero la verdad que a nosotros nos resultó muy bien porque cosechamos antes y elaboramos el 50% con racimo entero. Ajá. ¿Ok? Y hacemos en forma de sándwich. ¿En qué sentido? Ponemos en una primera etapa en el tanque uva molida, en el medio ponemos el racimo entero y arriba volvemos a poner la uva molida. Entonces, todo lo que es racimo entero, que lo volcamos caja por caja en la boca del tanque, queda en el medio. Y prácticamente en la fermentación no se lo mueve. Es muy sutil. Trabajamos con pisage a bajas temperaturas y así logramos un tanat bebible en poco tiempo y muy frutado y fresco. Y la Desde verdad la que ignorancia, gustó y después, ¿cómo muchísimo. separan toda esa parte del racimo y eso? No, no se separa. Cuando termina la fermentación, se prensa todo junto y se termina Ah, ahí de integrar. O sea, queda ya integrado del momento cero. o sea que también tiene esos sabores, digamos, en algún sentido. Sí, correcto. Y Madera, no sé qué será. tiene una expresión aromática totalmente distinta, mucha frescura, muy agradable en boca, bebible, y la verdad que es un producto que funciona muy bien y llamó mucho la atención del momento cero por eso, porque uno por ahí estaba acostumbrado a tomar un tanat por crianza en roble o más estructurado y de repente este tanat tiene de 12,5, 13 de alcohol y es mucho más bebible y bueno, y es otro estilo, no es que uno sea mejor que otro, simplemente que son diferentes estilos. ¿Mm? ¿Y por qué marcaste que era bastante exitoso en el mundo femenino? Porque vos sabés que desde el momento cero que salimos al mercado y Porque Pinot Noir presentábamos el también, o sea, producto, es un vino más sí, suave, más tranqui. sí, correcto. Es esa dicotomía, porque uno cuando ve en la etiqueta Tanat, inmediatamente como que te revestís así y te pones, viste, el chaleco salvavidas y que viene acá. Bueno, y resulta que cuando lo probás llama mucho la atención por lo que te decía de la bebibilidad. Y conectó muchísimo con el público femenino. O sea, me Mira, pedían, por decirte, más Tanat que Malbec, muchas veces. mira. Y después hablando con los vendedores, con el equipo de venta y demás, ellos sentían también que había como una afinidad con el público femenino y después también nosotros lo veíamos en el restaurante, en nuestro resto, que ese es el mejor tester que Sí, pueden por tener, supuesto, estando ahí por con los supuesto. Ustedes consumidores. tienen un restaurante ahí en la misma finca. Sí, correcto. ¿Y cuáles son los Tenemos precios que se manejan? ¿De dónde se consiguen los vinos de la bodega de ustedes? Nosotros tenemos una distribución propia y después tenemos distintos acuerdos comerciales y que estamos en presencia en Buenos Aires. Tenemos un Claro, distribuidor que se llama De Barricas y bueno, y después tenemos también nuestra propia fuerza de venta. Y los claro. precios van oscilando, arranca nuestra gama de entrada aproximadamente en 13.000, 15.000 pesos la botella y hasta nuestro vino ícono casi 120.000 pesos. ¿Cuál es el icono de ustedes? Es un vino que se llama Imán, que sale de una parcela muy específica y que hacemos menos de 2.000 botellas. Uy, lo que debe ser eso. Sí, es muy interesante. Tiene crianza en el mismo tonel, o sea, en la misma madera, no en el mismo, sino en el tipo de madera. Es un tonel que usamos, que es un tonel muy interesante, de roble croata, y muy, muy interesante porque es sin tostar, un grano muy fino y que le da un aporte y una elegancia muy interesante. Es un vino que pasa 24 meses en crianza y después tiene casi 2 años de guarda. ¿Y a dónde van a parar esas 2.000 botellas? ¿Qué mercados? ¿Argentinos? ¿Afuera? Es ¿Dónde? diverso, es diverso. Brasil lleva mucho, México también, y después mucho mercado local. Recordame el nombre de ese vino, Imán, Imán. Casa Petrini, Imán. Qué bueno. Te hago una pregunta. ¿La familia Petrini son enólogos también o son empresarios? No son enólogos, pero Eduardo es empresario, pero él siempre tuvo una afinidad muy importante con el mundo del vino, de parte de su abuelo, que de hecho el nombre del restaurante y de uno de los vinos que tenemos proviene desde ese lado familiar, que es Enrico. Entonces, él tuvo la oportunidad con su abuelo, que estaba radicado en la provincia de Buenos Aires,
tenía su parralito, hacía su vino, entonces vivió toda esa parte familiar y del mundo del vino, muy interesante, y siempre estuvo muy afín con todo lo que es la parte del vino. Y a su vez Mirá, tenía familiares también en Tupungato, entonces él de chico también siempre venía a Tupungato, y por eso quiso hacer algo acá en Tupungato. Entonces muchas raíces que mirá, lo ligaban es a interesante eso. la historia porque, o sea, practicaba la vid en la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, sí. Sí, viste el típico Tano exiliado por la guerra, que viene, se radica. Bueno, mi abuelo en Santa Fe también lo hacía, Mirá, con su padre y sus a hermanos. propósito, cómo se ha extendido el negocio de la vid o del vino en toda la Argentina, ¿no? Sí, es impresionante. En buena O sea, al hora, y la verdad norte, que Patagonia, sí, provincia de Buenos Aires, una cosa, una sí. locura. Y cada vez se escuchan más proyectos en Buenos Aires, en Santa Fe también hay, si bien son cosas puntuales chiquitas, pero es interesante todas estas pruebas y bueno, y todas esas cosas que van surgiendo. Por último, no me hablaste de Cabernet Sauvignon, que es como que estuvo medio olvidado, pero que está volviendo, tengo entendido. Y hay otra variedad que a Mariano Di Paola siempre me habla que le gusta mucho, y no me acuerdo El cuál es, Merlot, que él, Merlot, sí, el Merlot, muy bien. Y sí. digo, son vinos que, no, la tenés muy clara, son vinos que, ¿qué pasa? Que no, porque el Cabernet Sauvignon tengo entendido que está volviendo y está riquísimo, ¿no? Y son dos vinazos. Nosotros también tenemos un Merlot. Dentro de este viñedo antiguo que te decía que tenemos Malbec, también tenemos un Merlot y que da una expresión que es la verdad que es llamativa. Nosotros en la zona que estamos es Agua Amarga, y Agua Amarga siempre fue una zona muy representativa del Merlot. Después se fue radicando mucho por una cuestión que no tenía tanto impacto comercial, que la gente elegía más el Malbec que el Merlot o el Cabernet, y ahora hay como una reminiscencia, hay como una vuelta, viste, a esas variedades de a poco, y que me parece fantástico, pero sin duda para mí nunca se fueron, siempre estuvieron, y por ahí la diferencia yo creo que enológicamente entre el Merlot y el Malbec, que el Merlot es una variedad mucho más plástica en el sentido que al momento de hacer algún corte o algún blend, se adapta rápido a otra variedad y se ensambla rápido. Y el Cabernet con su estructura, con un poco más de fuerza, por ahí cuesta un poco más. Pero desde lo varietal son dos variedades increíbles que ojalá vuelvan a estar más presentes en el mercado porque lo ameritan y hay grandes vinos, tanto Merlot como Cabernet. O sea que el Merlot es mejor para el blend, se adapta más que el Cabernet Sauvignon. Para mí sí, o sea, el Cabernet Sauvignon en el blend te da una presencia, te da una particularidad, es una variedad hermosa también para trabajar, pero como que el Merlot tiende a abrazar de otra manera, como que todo le Adaptarse cae mejor. bien, ¿viste? Se adapta rápido. Entonces eso lógicamente también te abre el juego, te da esta plasticidad que te decía para poder jugar o hacer un blending o bueno, nada, salir al mercado de diferente manera. Ariel, muy interesante, ojalá pronto pueda ir a visitarlos, o si venís a Buenos Aires, ahora yo te voy a pasar mi contacto, hay que ir a comer y hay que ir a probar vinos, que siempre es algo muy interesante. Así que te mando un abrazo y te felicito por lo de Casa Petrini. Bárbaro, un placer, la verdad que un gusto estar en contacto y bueno, seguimos en línea y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas Gracias, gracias. Ariel, y muy amable porque te llamamos a último momento, porque te descubrí ayer, así que y No hay estuviste ahí problema. al pie del cañón. Gracias. Sí, no, por favor, gracias a ustedes, un placer. Chao, chao. Hasta luego. Ariel Petrini es el enólogo del proyecto Casa Petrini. Tienen ese, bueno, su ícono, su vino principal es el Imán, ¿no? Debe ser un vinazo increíble. También le hicieron un vino a Juliana, la mujer de Mauricio.